Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. En la parte final del capítulo anterior de Vivencias, reflexionamos acerca del momento en que Dios se comunicó con Samuel. Las Sagradas Escrituras dicen que antes de ello, Samuel no conocía a Jehová, es decir, que no había tenido una comunicación directamente con él. De hecho, la palabra de Dios dice que en aquellos tiempos la palabra de Dios escaseaba y que no había visión continuamente. ¿Ha tenido usted alguna vez la responsabilidad de dar una mala noticia a alguien? Es más, ¿ha esperado usted la noticia de un diagnóstico acerca de salud, de su salud o de algún familiar? En ese primer encuentro de Dios con Samuel, el mensaje que había recibido este joven era un mensaje terrible para Elí y para sus hijos. Tan terrible era que, de acuerdo a lo que nosotros leemos en el Espíritu de Profecía, en el libro de Patriarcas y Profetas, el joven Samuel, al día siguiente de recibir ese mensaje, procuraba no encontrarse con aquella persona que él tanto amaba y reverenciaba, el sumo sacerdote Elí. Por su parte, Elí también sospechaba que el mensaje que Dios le había dado a Samuel presagiaba tragedia para él y para sus hijos. Así que mandó a llamar a Samuel y le preguntó acerca del mensaje que Dios le había dado. Samuel, como dicen las Sagradas Escrituras, refirió todo el mensaje que Dios le había dado acerca de Elí y de sus hijos. Elí simplemente dijo: Jehová es, hágase conforme él lo ha dicho. Elí aceptó humildemente el mensaje de Dios. Pero la pluma inspirada dice que aunque lo recibió con humildad, aunque él reconoció que había pecado, aunque estuvo dispuesto a aceptar el mensaje, no enmendó aquellas acciones que había realizado. En el mismo libro se nos dice que no llevó frutos de arrepentimiento. Confesó su culpa, sí, pero no renunció al pecado. En la página 622 del libro Patriarcas y Profetas dice lo siguiente: Elí debió retirar a sus hijos del sacerdocio, y lo expresa así la pluma inspirada. Aunque estaban completamente incapacitados para el cargo, fueron puestos en el santuario como sacerdotes para ministrar ante Dios. En un acto desesperado, el sacerdote Elí habló con sus hijos, pero estos menospreciaron las palabras de su padre. Y entonces Elí decidió hablar con toda la nación y explicarles que Dios le había mandado un mensaje, primero por un mensajero y después por Samuel. Y en ese mensaje, Dios le hacía ver las consecuencias que tendría él, sus hijos y toda la nación a causa del pecado que estaban desarrollando continuamente delante de Dios. Pero ¿saben qué pasó? El pueblo también menospreció el mensaje de Elí, al igual que lo habían hecho los sacerdotes. Elí
debió haber retirado a sus hijos del sacerdocio y debió haber realizado esfuerzos grandes para que el pueblo llegara a reconsiderar el valor de los sacrificios y de los servicios del templo. Sin embargo, no tuvo la fuerza para realizarlo. Y es más, hasta los pueblos vecinos eran capaces de ver la condición en que el pueblo de Israel se encontraba. Por eso expone el espíritu de profecía que también los pueblos vecinos, al igual que los sacerdotes y el pueblo, menospreciaron a Dios y se envalentonaron. Es decir, que planearon hacerle guerra en ese momento crucial de la condición espiritual del pueblo. Y así lo dicen las Sagradas Escrituras. Y por aquel tiempo, leo en el primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 2, versículo 1. Por aquel tiempo salió Israel a enfrentar en batalla a los filisteos, y acamparon junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose en combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Imagínense la desgracia del pueblo. Después que habían sido advertidos ellos sin permiso de Dios, sin consultar con los sacerdotes, mucho menos con el sumo sacerdote, se embarcaron en una guerra contra los filisteos. Los resultados: 4,000 caídos en el campo de batalla. Aproximadamente igual número de familias que ahora estaban sufriendo la muerte de un familiar. Los ancianos del pueblo de Israel, al recibir esas noticias, se preguntaron: ¿por qué Dios ha permitido que Israel nos venza? Fíjese nada más. Los ancianos del pueblo de Israel no eran capaces de ver que era su propia condición espiritual la que los había llevado a esa derrota. No eran capaces de considerar todo aquello que se estaba viviendo y que estaba terminando en la desgracia del pueblo de Dios. Sin embargo, incapaces de entender la situación, fueron movidos a realizar otra acción totalmente arriesgada. Se les ocurrió traer el arca de Dios en medio del campo de batalla. Y así lo dicen las Sagradas Escrituras. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y fíjese nada más, cuando el arca del pacto llegó en medio del campamento, las Sagradas Escrituras expresan que hubo un júbilo desbordado por el ejército de Israel. Diríamos que hubo euforia, hubo muchos gritos de alegría porque pensaban que la presencia del arca de Dios los ayudaría a vencer al enemigo. Tanto fue el griterío y el alboroto que hicieron que los mismos filisteos tuvieron miedo al saber que aquella arca que representaba al Dios de Israel estaba en medio de ellos. Sin embargo, los resultados fueron igualmente fatales que los anteriores. Pero esta vez, los filisteos se lanzaron sobre Israel en un ataque repentino
y la Biblia dice que 30,000 del pueblo de Israel cayeron. Ahora eran 34,000 familias las que estaban de luto. Desde luego que la llevada del arca del pacto había sido sin consultar a Dios primero. Así que aquella derrota causó tristeza en medio del pueblo de Israel. Imagínense aquel joven profeta, aquel joven sacerdote, iniciar su ministerio en medio de una de las desgracias más grandes de Israel. Algunos piensan que cuando Dios se comunica con sus hijos, esto es garantía de que nada malo le sucede en la vida. Y la vida de Samuel nos dice exactamente lo contrario. Samuel tuvo que encontrarse de frente con esta tragedia. El ejército de Israel había sido derrotado. Pero eso no era lo peor. Lo peor es que el símbolo de la presencia de Dios, el símbolo del poder de Israel, había sido capturado por los filisteos. Y esa sí era una mala noticia. El pueblo de Israel había llegado a considerar el arca de Dios como un amuleto, como un objeto de buena suerte. La señora White dice que ellos habían llegado a considerar que el verdadero poder residía en el Dios que se manifestaba en esa arca, y que no era el arca en sí la que podía salvarlos. Israel fue vencido, y pronto las noticias de esa derrota llegaron hasta Jerusalén. Pronto las noticias de esa derrota llegaron hasta la ciudad donde se encontraba el sacerdote Elí. El sacerdote Elí, la Biblia dice que presentaba gran angustia por el arca de Dios, y había elegido un lugar a la entrada de la ciudad para ser de los primeros que supieran acerca de las noticias. Un mensajero que corría a toda la velocidad pasó al lado de él, pero pasó directo a la ciudad, y de pronto Elí escuchó el llanto y la lamentación de todo el pueblo. El mensajero fue dirigido hacia él, y el mensajero resumió los acontecimientos en estas 3 noticias. Israel huyó delante de los filisteos. Era una noticia terrible para aquel anciano sumo sacerdote. La segunda noticia es: tus hijos han muerto en el campo de batalla intentando defender el arca de Dios. Terrible noticia para ese sacerdote y padre de aquellos sacerdotes. Pero la tercera noticia era la más terrible. ¿Qué había pasado con el arca de Dios? Eso le angustiaba en gran manera. La respuesta fue terrible. El arca de Dios fue tomada por los filisteos, y fue lo último que pudo soportar aquel anciano sacerdote. Perdió las fuerzas, cayó hacia atrás y se desnucó. Era una terrible noticia lo que había ocurrido en aquella ocasión. Y esto ocurre al inicio del ministerio de Samuel. Imagínense qué inicio para aquel joven, para aquel muchacho que había escuchado la voz de Dios en aquella noche afortunada. Ahora iniciaba él
la responsabilidad de dirigir al pueblo de Israel en medio de una desgracia tan grande como esa. Israel, a partir de ese momento, era subyugado por una nación extranjera. Había perdido sus propiedades, sus casas, y ahora tenían que pagar impuestos por vivir y por cosechar sus tierras. Así fue el inicio del ministerio de Samuel. De ese tiempo a cuando se vuelve a hablar de Samuel, la Biblia dice que transcurrieron 20 años. 20 años de humillación, 20 años subyugados ante un pueblo enemigo, 20 años de dolor, 20 años de tristeza por haberse apartado de Dios. Pero ¿qué sucedió en esos 20 años de los que la Biblia guarda silencio? Solamente hay una frase en las Sagradas Escrituras que dicen que Samuel hablaba al pueblo de Israel. Sin duda que durante 20 años Samuel visitó al pueblo, hizo recorridos por las ciudades llamándolos al arrepentimiento. El pueblo de Israel compartía la fe del gran Dios Jehová de los ejércitos con muchos ídolos que habían importado de las naciones vecinas. Así que la misión de Samuel durante 20 años fue invitar al pueblo a volverse a Dios, a separar de ellos los ídolos, todo aquello que se anteponía entre ellos y Dios. Fue una obra y un ministerio de 20 años. Y estimados amigos, amigas, ¿qué hay en nuestra vida que se opone a que nosotros obedezcamos al Señor? ¿Qué es lo que nos tiene subyugados? ¿Qué es lo que nos tiene dominados y que no nos deja experimentar la verdadera cercanía con Dios? Israel había abandonado al Señor, habían menospreciado la dirección del Dios Todopoderoso. ¿Cómo tenemos nosotros en cuenta la palabra del Señor? ¿Cómo reaccionas cuando te invitan a estudiar la palabra de Dios? ¿Cómo reaccionas tú cuando un mensajero de Dios te trae las buenas nuevas de la salvación? ¿Cómo reaccionas cuando alguien preocupado por ti comparte un mensaje de salvación? ¿Menosprecias la palabra del Señor? Mira que menospreciar la palabra del Señor no trae buenos resultados. Israel lo experimentó en carne propia. El sacerdote Elí lo experimentó en su vida. Los hijos de Elí lo experimentaron en su vida. Y 20 años después de aquella trágica derrota, el pueblo todavía conservaba ídolos que los separaban delante de Dios. ¿Será acaso que nosotros tenemos prioridades antes que Dios? ¿Será que es más importante para nosotros nuestros bienes materiales, lo que estamos construyendo, lo que estamos ahorrando, lo que estamos aquilatando, el trabajo o cualquier cosa que nos separe de Dios? Israel cayó 2 veces. Primero fueron 4,000, después fueron 30,000. Israel tuvo que aprender la lección de manera dramática. ¿Cómo aprenderemos nosotros las lecciones que Dios nos quiere dar? Si tú estás pasando por una situación difícil, si tú estás viviendo en un contexto negativo para ti y para tu familia, las palabras de Samuel al pueblo de Israel son válidas para ti y para mí. Dejemos de lado lo que nos separa de Dios.
echemos de nuestro lado esos ídolos en los que ponemos confianza. Recuerde que todo aquello en lo que nosotros ponemos nuestra confianza se constituye en un ídolo que se interpone entre nosotros y Dios. El arca por sí sola no salvó a Israel. Aunque el arca contenía la ley de Dios, contenía el maná del cielo, el vaso con maná, contenía la vara de Aarón que reverdeció y que era el símbolo de la presencia de Dios, con todo eso, el arca no pudo salvar a Israel, porque el pueblo había llegado a tener una fe nominal, que no era suficiente, que no alcanzaba para que Dios estuviera cerca de ellos. ¿Cómo es la fe que nosotros tenemos ahora? ¿Es una fe nominal o es una fe viva, activa, que nos permite experimentar la cercanía de Dios? Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de las manos de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reúnan a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa todo Israel, y ahí el pueblo reconoció el pecado que habían cometido delante de Dios, y con lágrimas en sus ojos se arrepintieron de todo el mal que habían hecho. Pero todavía faltaba experimentar el poder de Dios. Y en esa reunión, cuando ellos estaban en esa reunión, los filisteos consideraron que era momento de atacar a Israel nuevamente, porque pensaron que Israel se reunía para contraatacar. Y mire que dice el espíritu de profecía y las sagradas escrituras que los filisteos se reunieron para atacar a Israel en esa celebración. Y justamente cuando el sacerdote Samuel ofrecía un sacrificio a Dios, los filisteos dieron la orden de ataque. Y mire la maravilla del Señor, lo que dice la palabra del Señor. Porque el pueblo estaba asustado, tanto que le decían a Samuel: no dejes de pedirle a Dios por nosotros. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Fíjese nada más, en el mismo lugar que 20 años atrás habían experimentado aquella terrible derrota, es el mismo lugar cuando Israel, arrepentido de sus pecados, Dios les da la victoria. En ese mismo lugar, Samuel colocó una piedra y llamó el lugar Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Así fueron sometidos los filisteos, dicen las Sagradas Escrituras. Mi pregunta en esta ocasión para ti, mi querido amigo, amiga: ¿cuánto tiempo tendrá que pasar? ¿Cuántas veces tendrá que llamar Dios a nuestro corazón? ¿Cuántas veces tendrá que hablar tiernamente al oído en las noches y en el día para que nosotros conozcamos su voz?
Pero ¿cuánto tiempo más habrá de pasar para que nosotros respondamos a esa cariñosa voz de Dios? Israel tuvo que pasar por la amarga experiencia de 20 años, de perder familia, de perder hijos, de perder hijas, de ser humillado, de ser sometido. ¿Cuánto tiempo pasaremos nosotros en ese estado antes de reconocer que la voz de Dios nos está llamando? Les invito a que escuchemos el siguiente canto que mi hermano Silvio Huerta traerá para nosotros. Escuchemos atentamente la letra de ese canto y también escuchemos la voz del Espíritu Santo que llama a nosotros. Y mientras el hermano canta y reflexionamos en esa letra y en el llamado de Dios, elevemos una oración de entrega, una oración de sumisión y hagamos un pacto con Él. Adelante, hermano Silvio Huerta, escuchamos el canto. Agradezco a mi hermano por ese hermoso canto, un canto que nos invita a escuchar la voz de Dios,
pero no solamente a escuchar la voz de Dios, sino a responder humildemente al llamado. Queremos evitar la experiencia de Israel. Queremos evitar toda la tragedia que vivió el pueblo que no supo escuchar la voz de Dios. Queremos ser como Samuel y responder al llamado tierno que el Señor hace hacia nosotros. Entonces te invito a que inclines tu cabeza juntamente conmigo y elevemos una oración al Señor. Padre bendito, que tu morada es en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. En esta ocasión, Padre, reconocemos que nuestra vida no ha sido correcta delante de ti, que hemos ignorado, Padre, la voz de tu llamado, a pesar de que durante muchos años hemos sabido que tú te preocupas por nosotros, que tú estás pendiente de nosotros. Hemos resistido esa voz de amor que nos habla, pero esta noche, Padre, queremos responder a ese llamado. Queremos decir que aquí estamos, Señor, con nuestras imperfecciones, que aquí estamos con nuestros problemas, que estamos con nuestras angustias y nuestros sufrimientos. Ya no queremos cargarlas más sobre nosotros. Queremos, Padre, que nos ayudes con esa carga que muchas veces se torna pesada y angustiosa para nosotros. Por favor, Padre, que después de escuchar este mensaje, que después de comunicarnos contigo podamos sentir, Señor, el alivio que da el Espíritu Santo. Que podamos estar en paz, no solamente con nosotros, sino también con los que nos rodean, y estar en paz contigo, Padre Celestial. Guárdanos cerca de ti. Encomendamos también a nuestra familia, Padre, y ponemos nuestra vida delante de ti. En el santo nombre de Jesús, nuestro Salvador, lo suplicamos, para quien sea la honra y la gloria por los siglos de la eternidad. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga.